el 31 de mayo. El Real Decreto Ley 32/2021 de reforma del mercado laboral ha introducido unas modificaciones bastante importantes, modificaciones que afectan a 3 leyes fundamentalmente, como es el Estatuto de los Trabajadores, la Ley General de Seguridad Social y la LISO, que es la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social. Yo voy a entrar en exponeros las líneas maestras, las líneas más importantes de esta nueva normativa para que podáis operar en el día a día en vuestro trabajo, pero sí es cierto que aunque os voy a plantear estas líneas maestras, han quedado muchos interrogantes y muchas cosas sin resolver en cuanto a lo que es la aplicación práctica de esta normativa. Por tanto, os voy a exponer los temas más relevantes de la normativa con los interrogantes incluidos y después abriremos un turno de debate. Voy a compartir pantalla para poneros un PowerPoint para que me podáis seguir mejor esta exposición. Pues bien, os decía que la reforma laboral ha introducido unas modificaciones importantes. Estas modificaciones las podemos englobar en 4 grandes puntos. La primera modificación importante es la que afecta a los contratos laborales. La segunda reforma importante es la que afecta a la negociación colectiva. La tercera son los cambios que se han introducido en los expedientes de regulación temporal de empleo. Y la cuarta modificación importantísima sobre el sistema sancionador, porque se han incrementado las sanciones y las multas por incumplimiento normativo. Pues bien, de todos estos puntos claves de la reforma laboral, hoy nos vamos a centrar concretamente en las reformas que han sufrido los contratos laborales. Los contratos laborales se han visto enormemente simplificados porque se ha reducido enormemente la contratación temporal. Vamos a ver en estos minutos que tenemos cómo quedan el contrato indefinido, los contratos de duración determinada, fijos discontinuos, los contratos formativos y el contrato indefinido de obra. Contrato indefinido de obra que se ha introducido con esta reforma laboral y que está especialmente previsto para el sector de la construcción. Pues bien, vamos a centrarnos, como decía, en la reforma de los contratos laborales. Pues bien, en primer lugar, ¿cuándo ha entrado en vigor la reforma? Fijaros, la reforma ha entrado en vigor el 31 de marzo del 2022. Esa es la fecha en que se pone en marcha la nueva normativa de contratación laboral en España. Estos cambios normativos afectan especialmente a la contratación de duración determinada, a los contratos fijos discontinuos y al contrato que se ha introducido nuevo, que es el contrato fijo de obra para el sector de la construcción. Pues bien, fijaros, si esta reforma ha entrado en vigor el 31 de marzo del 2022, ¿qué ocurre con los contratos laborales que se habían celebrado antes del 31 de marzo? ¿Qué ocurre con esos contratos laborales? Pues bien, para determinar qué ocurre con esos contratos, tenemos que distinguir 2 periodos de tiempo. El primer periodo de tiempo se refiere a los contratos que se hayan formalizado antes del 31 de diciembre del 2021. Pues bien, todos los contratos que se hayan celebrado antes del 31 de diciembre del 2021 no quedan afectados por la reforma laboral, siguen rigiéndose por la normativa anterior. Por tanto, estos contratos van a seguir vigentes hasta que finalice su duración. El segundo periodo de tiempo que tenemos que distinguir son los contratos que se han celebrado a partir del 31 de diciembre, es decir, desde el 1 de enero del 2022 hasta el 30 de marzo. Pues bien, estos contratos que se han celebrado desde el 1 de enero hasta el 30 de marzo, ¿qué ocurre? Que estos contratos siguen vigentes, pero si se trata de un contrato eventual o si se trata de un contrato de obra, este contrato termina cuando cumplan los 6 meses de duración.
Por tanto, si un empresario, una empresa ha realizado un contrato por obra o servicio, que vamos a ver ahora que ya han desaparecido, se han suprimido, lo ha celebrado en febrero del 2022, ese contrato no puede durar más de 6 meses. Cuando terminen esos 6 meses, el contrato se extingue. Y lo mismo ocurre con los contratos eventuales por circunstancias de la producción. Si se ha celebrado un contrato eventual en enero, en febrero o a principios de marzo, ese contrato no puede durar más de 6 meses. Eso es la primera puntualización que tenemos que tener clara en cuanto a la entrada en vigor de la nueva normativa laboral. Por tanto, a partir del 31 de marzo está en vigor la nueva normativa laboral, con las especificaciones que hemos visto. Pues bien, vamos a ver cómo quedan actualmente la contratación laboral. Fijaros, con el Real Decreto Ley 32/2001, a partir del 31 de marzo, fijaros, todos los contratos se presumen celebrados por tiempo indefinido. ¿Esto qué significa? Esto significa que la temporalidad es una excepcionalidad, es decir, la contratación temporal tiene carácter excepcional. Esto supone o ha supuesto 3 novedades importantes. La primera novedad es que desaparece el contrato por obra o servicio. Como sabéis, el contrato por obra o servicio es un contrato temporal al que la empresa, los empresarios lo han utilizado con mucha frecuencia para realizar una obra o un servicio determinado en la empresa. Pues bien, desde el 31 de marzo, este contrato por obra o servicio ya no se puede realizar. De tal manera que continúan vigentes los que se celebraron antes del 31 de diciembre y si se celebraron a partir del 1 de enero del 2022, solamente pueden durar 6 meses, ¿vale? Por tanto, desaparece el contrato por obra y servicio. Segunda novedad importantísima. Hemos dicho que la temporalidad tiene carácter excepcional. ¿Esto qué significa? Esto significa que para poder celebrar un contrato temporal hay que justificar esa temporalidad y es necesario especificar la causa de la temporalidad, de tal manera que tiene que haber una conexión entre la temporalidad y la causa por la que se contrata a ese trabajador. Y la tercera novedad es que esta temporalidad, estos contratos temporales, solo se pueden realizar por 2 motivos. Y estos 2 motivos son, primero, por circunstancias de la producción y segundo, para sustituir a trabajadores de una empresa. Por tanto, si observáis, se ha simplificado y reducido lo que es la contratación temporal. ¿Por qué? Porque a partir de ahora todos los contratos se presumen indefinidos, salvo que se justifique la circunstancia de la producción o que se va a sustituir a una persona trabajadora. Por tanto, fijaros, la modificación más importante que se produce afecta a la contratación temporal. Las nuevas modalidades de contratación quedan reducidas a 2. Solo se pueden realizar 2 tipos de contratos temporales. El contrato por circunstancias de la producción y el contrato para sustituir a una persona trabajadora. Este segundo contrato, el contrato para sustituir a una persona trabajadora, ha venido a reemplazar el que todos conocíamos como el contrato de interinidad. Por tanto, ya no existe el contrato de interinidad. El contrato que existe es el contrato de sustitución. Pues bien, tanto si celebramos un contrato por circunstancias de la producción como un contrato de sustitución, hay que justificar el por qué utilizamos una de estas 2 modalidades y especificar en el contrato expresamente la causa. Pues bien, vamos a entrar a ver cada una de estas 2 modalidades, que son los 2 únicos contratos temporales que podemos celebrar desde el 31 de marzo. Primera modalidad temporal, el contrato por circunstancias de la producción.
Fijaros, ¿cuándo se puede celebrar un contrato por circunstancias de la producción? Se puede celebrar, en primer lugar, cuando la empresa tenga una causa ocasional e imprevisible. En segundo lugar, cuando haya oscilaciones de la demanda. Y en tercer lugar, cuando haya causas ocasionales y previsibles. Fijaros, esto a simple vista puede parecer un lío, ¿verdad? Pero vamos a analizar estas tres causas por separado. Fijaros, lo que nos viene a decir la reforma laboral, que el contrato por circunstancias de la producción solo se puede celebrar cuando se den tres causas, que son independientes. Siempre que se dé alguna de estas tres causas que vamos a ver ahora, se puede celebrar este tipo de contrato. Primera causa, para que una empresa pueda celebrar el contrato por circunstancias de la producción. La primera causa es cuando la empresa tenga un incremento ocasional e imprevisto, que se puede tratar de la propia actividad de la empresa, y que ese incremento ocasional e imprevisto va a generar un desajuste temporal entre el empleo estable que tiene la empresa y el que se requiere para atender ese incremento ocasional. Fijaros, esta primera causa es la que ha venido existiendo y que se conocía como contrato eventual. ¿Vale? Es el contrato que utilizan las empresas cuando tienen picos de trabajo, cuando tienen excesos de pedido, cuando tienen una acumulación de tareas. Por tanto, si una empresa tiene una acumulación de tareas que tiene que ser imprevisible, tiene un exceso de pedido, un pico de trabajo, pues puede acudir a este tipo de contrato por circunstancias de la producción. En segundo lugar, segunda causa que ha introducido la reforma laboral es porque la empresa tenga unas oscilaciones de la demanda, pero fijaros, oscilaciones que pueden ser previsibles, es decir, que la empresa puede prever que va a tener esa oscilación. De tal manera que hay unas oscilaciones previsibles que producen un desajuste igualmente entre el empleo estable y el que se requiere para hacer frente a esa oscilación previsible. Fijaros, esta segunda causa está prevista incluso porque la ley para cubrir las vacaciones anuales de los trabajadores. Es decir, la ley considera que hay una oscilación previsible cuando tengas que sustituir a trabajadores que están disfrutando de sus vacaciones. Por tanto, las oscilaciones previsibles hay que entenderlas como aumentos de mano de obra que tiene una empresa, pero que la empresa lo ha previsto, a diferencia de la causa anterior. Son incrementos que la empresa tiene previsto. Y hay que tener cuidado porque estas oscilaciones que son previstas por la empresa no se pueden hacer cíclicas. ¿Por qué? Porque si estas oscilaciones previsibles se hacen cíclicas, ese contrato ya no es un contrato por circunstancias de la producción. Ese contrato es un contrato fijo discontinuo. Por tanto, si esa actividad previsible se repite y se convierte en cíclica, ese contrato es un contrato fijo discontinuo. Entonces, claro, nos preguntamos, entonces, esta segunda causa, ¿cuándo me va a permitir como empresa celebrar un contrato por circunstancias de la producción? Pues fijaros, se puede celebrar cuando la empresa vaya a lanzar un producto, por lanzamiento de un nuevo producto, por lanzamiento de una nueva actividad que tenga prevista la empresa, por ejemplo, para sustituir las vacaciones anuales, y en tercer lugar, por ejemplo, porque la empresa vaya a realizar puntualmente una actividad que no forme parte de lo que es la actividad normal de la empresa. Aquí os había puesto un ejemplo de una empresa de transporte, una empresa que tiene camiones y que puntualmente pues va a hacer una limpieza de los camiones en el mes de julio o en el mes de agosto. Pues bien, esa limpieza de los camiones la puede cubrir con una contratación por circunstancias de la producción por oscilación previsible, es decir, tiene un incremento de mano de obra porque va a limpiar los camiones. Pues bien,
El contrato por circunstancias de la producción, si se realiza por alguna de estas dos causas, tiene una duración máxima de 6 meses. No puede durar más de 6 meses. Estos 6 meses se pueden ampliar hasta un año solo si así lo prevé el convenio colectivo sectorial. Es decir, se puede ampliar hasta un año, pero no se lo prevé el convenio de empresa, sino que tiene que ser el convenio sectorial. Y fijaros, si este contrato, que tiene una duración máxima de 6 meses, se concierta inicialmente por una duración inferior, solo se puede prorrogar una sola vez. Por tanto, si hacemos un contrato por circunstancias de la producción, porque hay un incremento imprevisible de mano de obra, porque hay una acumulación de trabajo y lo realizo por 2 meses, lo puedo prorrogar. Si lo prorrogo un mes, el contrato termina con la prórroga de un mes. Por tanto, le estamos perdiendo tiempo a ese contrato porque solo se admite una prórroga. Y la tercera causa, fijaros, por la que se puede celebrar un contrato por circunstancias de la producción, es una causa que, si os fijáis, es bastante ambigua porque dice la ley que se puede celebrar por circunstancias ocasionales previsibles, pero que tengan una duración reducida y delimitada. ¿Y qué se entiende por duración reducida y delimitada? Pues se entiende que esa circunstancia ocasional que se produzca y que tiene que ser prevista por el empresario con antelación no puede durar más de 90 días. Pero fijaros, esta duración de los 90 días es una duración por empresa, no por trabajador. ¿Esto qué significa? Esto significa que si hay una circunstancia ocasional, esa circunstancia ocasional no puede durar más de 90 días, pero dentro de ese periodo de 90 días se puede contratar a los trabajadores que estime conveniente la empresa. Por lo tanto, la duración máxima de los 90 días es por empresa, no por trabajadores. Y uno de los problemas que está planteando esta tercera causa del contrato por circunstancias de la producción es que esta duración máxima de 90 días tiene que ser una duración no continuada. Por tanto, claro, nos podemos plantear, bueno, pues podemos hacer 89 días continuados y después hacemos un día. En esos 89 días puedo contratar los trabajadores que estime conveniente y después me queda un día donde puedo contratar otra vez los trabajadores que estime conveniente. Pues bien, para que la empresa pueda utilizar esta causa ocasional de duración reducida y delimitada, tiene que hacer anualmente una previsión del uso de estos contratos y tiene que informar a final de año para poder utilizarlo al año siguiente a la representación legal de los trabajadores. ¿Vale? Aquí os he puesto un ejemplo. Este tipo de causa está pensada para hacer cualquier tipo de campaña, ¿vale? Una campaña de cualquier producto que tenga la empresa, para promocionar cualquier producto que tenga la empresa o cualquier tipo de servicio. Pero claro, tiene que haber una previsión por parte del empresario. Entonces el problema que se plantea es qué ocurre si el empresario no lo ha previsto. Si el empresario no lo ha previsto para el año siguiente, ¿puede utilizar este tipo de contrato? Pues bien, la ley no dice absolutamente nada. ¿Y qué ocurre si no se le ha informado a la representación legal de que se va a utilizar esta circunstancia ocasional previsiblemente para el año que viene? Pues bien, existen unas series de lagunas que están todavía sin resolver porque no se ha desarrollado todavía la reforma laboral. Por tanto, tendremos que esperar a ese desarrollo reglamentario y serán los jueces y tribunales los que se vayan pronunciando sobre este tipo de laguna. El segundo tipo de contrato temporal es el contrato de sustitución de persona trabajadora, que este es el antiguo contrato de interinidad. Pues bien, las principales novedades que se han introducido
son las siguientes. Este tipo de contrato se va a utilizar en primer lugar para sustituir a trabajadores que tengan derecho a que se les reserve su puesto de trabajo, un trabajador que esté en incapacidad temporal, que tenga su contrato suspendido por maternidad, paternidad, por excedencia, y la novedad más importante es que este contrato se puede celebrar incluso 15 días antes de sustituir al trabajador para que coincidan los dos trabajadores y puedan intercambiarse las labores. En segundo lugar, se puede utilizar también para completar la jornada que deja vacante los trabajadores que hacen uso de la reducción de jornada en los casos legalmente previstos, para cuidar a un hijo, para cuidar a un familiar, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, para cubrir un puesto de trabajo que está vacante y mientras dura el proceso de selección. Si bien este proceso de selección no puede durar más de 3 meses, con lo cual este contrato no puede durar más de 3 meses. Pues bien, estos son los dos contratos temporales que tenemos actualmente. Estos dos tipos de contratos temporales tienen que formalizarse por escrito en cualquier caso, y hay que especificar en el propio contrato de forma muy clara la temporalidad y cuál es la causa y la conexión que hay entre la temporalidad y la causa. Y aquí sí repetiros que no tengáis miedo en escribir en los contratos todo lo que nos pueda ayudar a demostrar la temporalidad que tiene ese contrato y evitar evidentemente la presunción de que ese contrato se ha celebrado por tiempo indefinido y para evitar la correspondiente sanción. Pues bien, se han modificado también las conversiones de los contratos temporales en indefinido. Fijaros, ¿cuándo se va a convertir un contrato temporal en indefinido? En primer lugar, un contrato temporal se va a convertir en indefinido por fraude de ley cuando se incumpla lo previsto en la ley y que hemos visto, es decir, cuando se incumpla la causa de la temporalidad, cuando se incumpla el objeto del contrato, cuando no haya una conexión entre la temporalidad y la causa. En ese caso, el contrato se considera celebrado en fraude de ley y se presume celebrado por tiempo indefinido. La segunda causa es cuando no se dé de alta al trabajador en la seguridad social transcurrido un periodo de tiempo equivalente al del periodo de prueba. Y en tercer lugar, y modificación muy importante, en los casos en que se encadenen contratos temporales. ¿Y cuando entendemos que hay encadenación de contratos temporales? Fijaros, hay dos supuestos de encadenamiento. El primer supuesto de encadenamiento es cuando una misma persona es contratado con 2 o más contratos temporales durante 18 meses en un periodo de 24 meses, ya sea para el mismo puesto de trabajo o para distintos puestos de trabajo en la misma empresa. Por tanto, si una persona ha sido contratado con 2 contratos por circunstancias de la producción, más de 18 meses continuados o no, en un periodo de 24 meses, eso se considera encadenamiento de contrato y ese contrato se presume celebrado por tiempo indefinido. Incluso, fijaros, aunque la persona haya sido contratada por una empresa de trabajo temporal. Y la segunda causa de encadenamiento es cuando un mismo puesto de trabajo es ocupado por distintas personas durante más de 18 meses en un periodo de 24. Estos 18 meses de contratación no tienen por qué ser continuados, pueden ser continuados o no. Estos son los dos supuestos de encadenamiento que dan lugar a que ese contrato se convierta en un contrato indefinido. Novedad importante, cotización adicional a la seguridad social. Fijaros, esta reforma, el principal objetivo que tiene es reducir la temporalidad en la contratación y que la contratación sea indefinida. Pues bien, cuando se realizan contratos inferiores a 30 días, hay una penalización en la cotización a la seguridad social cuando termine el contrato. Esta penalización es una cotización adicional a cargo del empresario, es una cantidad fija
que son de 26,57 € y que deriva de aplicar a la base mínima de cotización legalmente vigente el porcentaje de cotización del empresario por contingencias comunes, que como sabéis es el 23,6 por 3. Y de aquí sale esta cantidad fija que tendrá que pagar el empresario como cotización adicional. ¿Qué se pretende con esto? Se pretende evitar pues, las contrataciones temporales de pocos días de duración y evitar esos contratos que se hacen de 10 días, de 15 días, de 20 días, porque lo que se pretende es la contratación indefinida. Esta cotización es a cargo exclusivo del empresario. Pues bien, contrato fijo discontinuo. Este contrato fijo discontinuo ha sido modificado profundamente y os puedo decir que este contrato fijo discontinuo va a ser un contrato, fijaros, adecuado para todo, porque va a ser una especie de cajón desastre. En primer lugar, se va a poder celebrar para realizar actividades de carácter estacional vinculadas pues, a actividades productivas de temporada, es decir, se va a poder realizar como se venía haciendo hasta ahora para trabajos que son de temporada. Por ejemplo, empresas que prestan servicio durante determinadas estaciones del año, recolección de aceitunas, recolección de frutas, recolección de tomates, es decir, trabajos que tienen naturaleza estacional. Por ejemplo, los deportes que están también vinculados a una determinada temporada del año, como los monitores de esquí, los monitores de natación, etcétera, etcétera. En segundo lugar, fijaros, y esta es la novedad, se va a poder celebrar también para prestaciones que son intermitentes, pero que se realicen en periodos ciertos. Es decir, prestaciones que se realizan durante determinadas épocas del año, pero que tienen fechas ciertas. Esto es muy habitual en el sector del turismo, en el sector de la hostelería, por ejemplo, en las empresas de mantecado. Esto es muy frecuente en los hoteles que abren durante determinadas épocas del año, etcétera, etcétera. Este tipo de prestación intermitente que se realiza en periodos ciertos, antes de la reforma eran objeto de contratos indefinidos, pero a tiempo parcial. Pues bien, ahora no son indefinidos a tiempo parcial, ahora son fijos discontinuos, como por ejemplo las campañas escolares con fecha de inicio y finalización cierta. Por ejemplo, los monitores de las escuelas de verano, etcétera, etcétera. Después también se permite para ejecutar contratas mercantiles o administrativas y también se permite para la cobertura de los contratos a puestas a disposición, es decir, pueden ser utilizados por las empresas de trabajo temporal. Y muy importante, la antigüedad de estos trabajadores fijos discontinuos, fijaros, ya sean trabajadores que prestan servicio durante determinadas estaciones del año o ya sea trabajadores que presten servicio en periodos intermitentes pero que tienen fecha cierta de incorporación, la antigüedad que tienen es la del inicio de la contratación, es decir, los periodos de inactividad computa a efectos de antigüedad. Importante, el empresario tiene que establecer un plan de llamamiento a esos trabajadores, tiene que establecer un calendario de cómo se van a llamar a estos trabajadores para que se incorporen a prestar servicio al inicio de la temporada o al inicio del periodo de la prestación. Y por último, y rápidamente, los contratos formativos. Los contratos formativos, como todos sabéis, antes de la reforma era el contrato de aprendizaje y el contrato en práctica. Estos dos contratos se eliminan y ahora son sustituidos por el contrato de formación en alternancia, que viene a sustituir al antiguo contrato de aprendizaje, y el contrato formativo para la obtención de una práctica profesional que viene a sustituir al contrato en práctica. Pues bien, el primero, el contrato de formación en alternancia, que viene a sustituir al antiguo contrato de aprendizaje, consiste en simultanear
el proceso formativo con una actividad laboral retribuida, pero siempre en el marco o en el ámbito de la formación profesional. Es decir, se va a contratar a una persona que se va a formar en teoría, pero al mismo tiempo va a estar prestando servicios retribuidos. ¿Qué novedad se ha introducido con respecto al contrato de aprendizaje? Este contrato tiene una duración mínima de 3 meses y una duración máxima de 2 años. El tiempo de trabajo efectivo de este trabajador, que tiene que compatibilizarlo con su proceso formativo, no puede superar el 65% de la jornada máxima que tenga durante el primer año, ni el 85% durante el segundo. A la terminación de este contrato, el trabajador no tiene derecho a indemnización ninguna y este trabajador no puede realizar horas extraordinarias, no puede realizar trabajo nocturno y no puede realizar horas complementaria. Los trabajadores tienen que ser menores de 31 años y además no se puede celebrar con trabajadores que hayan tenido una actividad o hayan tenido un puesto de trabajo con anterioridad en la empresa por un tiempo superior a 6 meses. Este contrato, el beneficio que tiene es que tiene una bonificación del 100% en las cotizaciones a la seguridad social. El empresario, la empresa, tiene que realizar un plan formativo individual para cada trabajador. En ese plan formativo se tiene que recoger tanto lo que es la formación teórica como la formación práctica y tiene que haber un tutor tanto para la formación teórica como para la formación práctica. Y por último, el contrato formativo para la obtención de la práctica profesional, que es el que ha sustituido a los contratos en práctica. Este tipo de contrato, el objetivo que tiene es que un trabajador que está formado ya, a diferencia del contrato anterior, ponga en práctica unos conocimientos teóricos que ya tiene. Por tanto, este contrato solo se puede concertar con quienes están en posesión de un título universitario, de un título de grado medio o superior, que tenga un máster o un certificado del sistema de formación profesional. ¿Por qué? Porque el objetivo que tiene es que este trabajador que tiene ya una titulación y que tiene unos conocimientos teóricos los ponga en práctica. Los cambios más significativos son sobre todo los que se refieren al plazo de formalización, de terminación de los estudios para que se pueda realizar este contrato, la duración que tiene este contrato y la retribución del trabajador. Fijaros, este contrato, para poderse celebrar, es necesario que no hayan transcurrido más de 3 años desde que el trabajador terminó los estudios, o 5 años si la persona tiene algún grado de discapacidad. La duración no puede ser inferior a 6 meses, ni puede ser mayor a 1 año, ya sea en la misma o en distintas empresas. Y además, fijaros, este contrato no puede suscribirse con quien ya haya obtenido una experiencia profesional o hubiese realizado esa actividad en la empresa durante un tiempo superior a 3 meses. Evidentemente se puede celebrar este contrato si se tienen distintas titulaciones. Retribuciones que van a tener estos trabajadores, la que fije el convenio colectivo aplicable a la empresa. Y también aquí se permite un periodo de prueba que no puede exceder de 1 mes. Pues bien, esto es todo en cuanto a las novedades que se han introducido en materia de contratación laboral por el Real Decreto Ley 32/2021. Y ahora estoy a vuestra disposición para cualquier aclaración o para cualquier duda que tengáis. Sí, mira, María José, en el chat, Paula pregunta si, por ejemplo, en un bar se hacen eventos especiales por el aniversario, Día de la Madre, etcétera. ¿Estaría dentro de los contratos imprevisibles? Vamos a ver, habría que ver si esa eventualidad es cíclica o no, porque si todos los años se celebra el Día de la Madre, esa actividad se hace cíclica y se corre el riesgo de que ese contrato sea un contrato fijo discontinuo. ¿Vale? Con lo cual,
se corre ese riesgo. La ley permite que, como es una oscilación previsible, se pueda realizar, pero se pueda realizar una vez. En el momento en que se realice en 2 y 3 años consecutivos, la actividad se convierte en cíclica. También pregunta Paula, si un bar abre su terraza 3 meses al año, se repite todos los años, pero no llega a tener tiempo suficiente de alta para ser FD. ¿Qué se hace en estos casos? Vamos a ver, en este caso igualmente son trabajos de temporada. Ese caso sería un trabajador fijo discontinuo porque trabaja todos los años durante 3 meses. Serían trabajos que son periódicos y que se realizan en fechas ciertas. Entonces, esa es la novedad que se ha introducido, que antes eran indefinidos a tiempo parcial y ahora son también fijos discontinuos. ¿Por qué? Porque son actividades que son intermitentes, pero que son actividades que se repiten todos los años, porque se abren todos los años durante los meses de verano. Bueno. Matiza Paula, pero estaba establecido anteriormente si no se había cambiado que el fijo discontinuo tenía que ser mínimo 9 meses en activo. ¿Puede ser menos de 9 meses? Claro, puede ser menos de 9 meses, no tiene fecha ninguna. Bueno. No tiene por qué ser 9 meses. Bueno. Tenía María José también una duda aquí planteada por otro participante que preguntaba que si en un contrato eventual que tenía una causa totalmente justificada, que había tenido una duración de 3 meses y que a la finalización de esos 3 meses se amplía esa justificación, esa causa, ¿no? ¿Se podría ampliar esa prórroga? Solamente se puede prorrogar una sola vez el contrato. Es decir, si lo haces por 3 meses, le puedes hacer una prórroga otros 3 meses más, pero solo una prórroga. Con lo cual, si le haces un mes de prórroga, le pierdes 2 meses al contrato. Vale. Solo una prórroga. Vale. No sé si hay algún participante más que tenga alguna duda, que quiera ponerla a través del chat o si queréis levantar la mano, podéis activar el micrófono. ¿Algo? Nadie, todo el mundo lo tiene claro. Perdona, yo he hecho otra preguntita, no sé si se me oye. Sí, se te escucha bien, Paula. Puedes hablar. ¿Los contratos fijos discontinuos pueden ser a tiempo parcial o tienen que ser siempre a tiempo completo? Son a tiempo completo. Antes estaban los fijos discontinuos, son contratos fijos discontinuos a tiempo completo. Siempre. Han desaparecido los que antes se denominaban los contratos que eran fijos y periódicos, y ha desaparecido esa modalidad. Vale, gracias. No sé si tenías alguna pregunta. También preguntaban que con esta situación, ¿qué es lo que normalmente están haciendo las empresas que tenían tanta problemática y que tenían tantos contratos eventuales? Comentaban que la mayoría de las empresas están optando por contratos indefinidos e indemnización por los días de despido al final de obra. Lo están asumiendo dentro de su propia actividad. ¿Cuál es la práctica normal que te encuentras, María José? Bueno, pues para solucionar esta problemática que yo creo que todo el mundo tiene y que realmente no hay una fórmula mágica para solucionar, ¿no? Están aceptando pues esta problemática y están asumiendo esos costes de indemnización, ¿no? Que serán el despido. Las empresas están celebrando contratos temporales por circunstancias de la producción cuando tienen causas imprevisibles. Y esto está dando, después si se repiten, pues la mayoría de los trabajadores son fijos discontinuos. Entonces os decía antes que el contrato fijo discontinuo se ha convertido en un cajón desastre y este contrato es el que están utilizando la mayoría de las empresas que trabajan por temporada o que tienen trabajos durante determinadas épocas y fechas del año. Y después están optando la mayoría por la contratación indefinida. Es decir, la mayoría de las empresas ya están optando por la contratación indefinida y se están arriesgando a contratar a sus trabajadores por tiempo indefinido. ¿Por qué? Me decía el otro día un empresario, ¿qué hago si no quiero hacer indefinido a una persona que voy a contratar ahora? ¿Qué hago de momento?
Pues de momento la única posibilidad que tiene es un contrato por circunstancias de la producción porque tenga un exceso de pedidos y tiene una duración máxima de 6 meses. No tiene otra posibilidad el empresario. Y estabas comentando también que debemos de perder el miedo a escribir en los contratos, ¿no? En especificar la obra, ¿no? ¿Hasta qué punto la inspección de trabajo puede identificar una obra como una causa justificada? ¿Nos van a pedir algún tipo de acreditación o que nosotros Claro. tengamos mayor literatura nos va a permitir salir más airoso de una futurible o una posible inspección de trabajo? Sí, es que se me ha olvidado comentaros que os decía que uno de los puntos importantes de la reforma es que se han endurecido las sanciones y en este punto se ha habilitado al Servicio Público de Empleo para que comunique a la Inspección de Trabajo los contratos que tienen carácter temporal por circunstancias de la producción, para que sea incluso la propia Inspección de Trabajo la que analice la causa de la temporalidad, de tal manera que el inspector puede comprobar si se da esa relación entre la temporalidad y la causa del contrato. Entonces, las sanciones se han endurecido y van desde 1.000 hasta 10.000 euros. Y ojo, esas sanciones van por trabajadores, no porque el empresario tenga a todos los trabajadores contratados de forma temporal por fraude de ley. Es decir, que si tiene a 5 trabajadores contratados temporalmente en fraude de ley, el empresario está cometiendo 5 infracciones. ¿Vale? Y va a ser sancionado 5 veces con 5 sanciones. Y lo más importante, esa comunicación que se ha abierto entre el SEPE y la Inspección de Trabajo. Es decir, que el SEPE va a enviar a la Inspección de Trabajo esos contratos temporales que se registren para que sea la inspección la que los revise. Vale. Esa es una de las novedades más Vale, importantes. mira, Virginia hace una pregunta que yo creo que es muy interesante, ¿no? Y dice, si no sabemos la duración de la circunstancia o de la causa, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Que nos obligan a poner una fecha de fin? Es decir, no, yo sé que tengo o que voy a tener un contrato, necesito contratar a una persona para una obra o para una actividad en concreto, pero realmente no sé esa fecha. ¿Tengo que establecer esa fecha en el contrato? ¿O me voy a la...? Vamos a ver. Ha desaparecido el contrato por obra o servicio, que era el que no teníamos que poner fecha, porque ese contrato terminaba cuando terminaba la obra, cuando terminaba el servicio, pero como ya no tenemos esa posibilidad, el único contrato que tenemos es el contrato por circunstancia de la producción y obligatoriamente tiene que tener una fecha. Entonces, el que más se parece al contrato por obra y servicio es la segunda causa del contrato por circunstancias de la producción, es decir, cuando hay una oscilación previsible, pero tenemos que poner fecha de terminación. Pero como este contrato tiene una duración máxima de 6 meses, se puede poner un mes y después se puede prorrogar, pero teniendo en cuenta que solo se puede prorrogar una vez, pero tiene que tener fecha de terminación. Vale. Ignacio pregunta o afirma, ¿no? Que él mismo ha firmado un contrato indefinido con 6 meses de periodo de prueba. ¿Sería otra opción o cabría otra opción por parte del empresario o de la empresa? He comprobado el convenio colectivo y es el máximo periodo de prueba que le da. Exactamente, como sabéis, el periodo de prueba depende de la titulación que tenga el trabajador. El periodo máximo son 6 meses para los titulados superiores. Otra posibilidad es recoger el periodo de prueba y después, si el trabajador no va bien, pues alegar simplemente que no ha superado el periodo de prueba. Es que no hay otra posibilidad. Vale. Bueno, Alba confirma también que utiliza el mismo medio. Y Virginia dice que su actividad depende del precio de la materia prima del campo y que cuando los contratos se da el contrato, pero no en el tiempo exacto que va a durar. Claro, que no sabe la hora cuando va. Te hemos entendido perfectamente, Virginia. ¿Vale? Sí. Y Paula pues matiza que hay jurisprudencia que se entiende que la no superación del periodo de prueba como despido y si hay mucho y se superan los umbrales se puede considerar un ERE encubierto. ¿Vale? El periodo de prueba. Claro, pero eso sí, claro, se puede considerar un ERE encubierto si la empresa va a hacer lo mismo con todos los trabajadores. Si lo hace con un trabajador con dos no pasa nada, pero evidentemente si lo va a hacer con todos los trabajadores y tiene antecedentes, evidentemente puede ser despidos encubiertos. Claro, claro. Muy bien, sobre todo cuando hay esa persecución, ¿no? Que entre SEPE Claro. y la inspección de trabajo, ¿no? Rosa María dice, mi empresa es de transporte de viajeros
y se necesitan en ocasiones conductores por días sueltos en fin de semana. ¿Qué tipo de contrato sería el más adecuado? Por día sería el contrato por circunstancias de la producción, no hay otro. Y además, por causas imprevisibles, ¿no? Porque no se sabe, ¿no? No lo tiene previsto la empresa, porque si le puede salir un viaje, pues el contrato por circunstancias de la producción, la primera causa, por un incremento imprevisible que tiene una duración máxima de 6 meses. Ya. O incluso, ¿se podría dar en este caso un contrato indefinido por un día y despido? ¿Un qué? Un contrato indefinido por un día. Contrato indefinido por un día O sea, no puede ser porque tiene fecha de terminación. Los contratos indefinidos son los que no tienen fecha de terminación. Sí, pero ante la imposibilidad de hacer otro tipo de contrato. No se puede, no te lo admiten. Un contrato de un día es un contrato temporal. Sí, bueno, es un contrato indefinido y despido. La construcción se están llevando Tendrías que casos despedirlo tan al día siguiente. exactamente, tan excepcionales como eso. Pero no le puedes poner fecha al contrato de terminación. Ya. Y Virginia pregunta, pero si contrata al conductor un día, después solo le queda un contrato más. Claro, es que es muy limitante. Ese es el problema. Es que es muy limitante, es muy limitante. Claro. Sí, vamos, ya os digo que yo tengo conocimiento de empresas, sobre todo del sector de construcción, donde son tantos picos puntuales y demás, y están asumiendo los costes de despido como un coste más de actividad y ya está. Bueno, no sé si tenéis más preguntas, no queremos dilatarnos mucho en el tiempo porque teníamos previsto 45 minutos, ya nos hemos empezado 5 minutitos más tarde. ¿Alguna pregunta que tengáis que no se haya quedado resuelta? Informaros que os vamos a enviar tanto la presentación maquetada de este webinar como el vídeo de la grabación. Os lo vamos a enviar a vuestro correo electrónico, ¿vale? También estamos desarrollando programas formativos específicos en materia de normativa, os lo vamos a informar, ¿vale? Por si resulta de vuestro interés. Y bueno, muchísimas gracias por haber participado, por vuestro tiempo, ¿vale? Y con cualquier cosa, pues estamos a vuestra entera disposición. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos.